Los grandes quiebres, o sea, las grandes crisis, ya sea Rodrigazo, ya sea la tablita, ya sea la hiperinflación, ya sea la convertibilidad, son con niveles de déficit de este nivel. Entonces, si no lo llegan a financiar, esto deriva en crisis. Entonces, ¿quién va a poner un mango si sabes que tenés un despiole fiscal en hasta ahora te están prestando. Hasta ahora, pero recordá que Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés. Y cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, chupa fondos del mundo. Al chupar fondos del mundo, significa que todos los países tienen... Van a subir un cuarto. Sí, pero va subiendo de a poquito y cuando te querés acordar, digo, la tasa queda alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llegues al 2018? Te vas a encontrar con tasas más altas, ¿sí? Con un déficit fiscal colosal, ¿sí? Y como si todo esto fuera poco, vos vas a tener que ir a una economía que mejore su cuenta corriente. Quiere decir, la cuenta corriente es la diferencia entre ahorro e inversión, ¿sí? Entonces vos tenés que mejorar tu ahorro respecto a la inversión. Ahora, el problema es que el ahorro doméstico, por parte del sector público, lo vas a tener para atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a estar acomodando todas las cosas para que el sector privado se tenga que comer un bruto ajuste en el 2018, ¿sí? Y que se derrumbe la inversión. Es decir, eso se llama crisis. ¿Vos suponés que va a haber inversión de aquí al 2018? Entonces? No, yo no creo que vaya a haber inversión. Yo no soy para nada optimista con el tema de la inversión, básicamente porque en esta economía es imposible crear valor. La economía va a rebotar el año que viene, ¿sí? Una parte por rebote del gato muerto, una parte porque mejora Brasil y con eso mejora autos y metalmecánica, parte porque van a traccionar... Ya con lo de Brasil ya hemos tenido alguna evidencia ahora. Claro, parte porque te va a traccionar obra pública que estaba parada y las partidas estaban frenadas, lo cual, digamos, es entendible después del desastre que hizo el kirchnerismo, con lo cual había que tener muchas agallas para meterle el gancho a algo de eso. Y además tenés que tener en cuenta que vas a tener la mejora en los productos primarios y en la manufactura de origen agropecuario. Es decir, vas a tener pero esto hay que aclararlo, hay que aclararle bien a la gente. Una expansión, eso no es crecimiento. Es decir, es algo que va a pasar una vez. Después, el año que viene, después de toda esta keynesianada, rosca de gasto público, de todo esto, te quiero ver. El 2018 no va a ser un año fácil. Pero para Macri el tema es ganar las elecciones el año que viene. Digamos, en ese ambiente de cierta mejora le podría ir bien. Sí, sin corregir nada. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema, Roberto? Es que, digamos, vos cuando viene el tren que te va a llevar puesto, que le vas a saltar 3 segundos antes, no es tan fácil salir. Entonces, digamos, las inversiones que hay que hacer no se van a hacer, ¿sí? La gente no va a tomar los riesgos, con lo cual se te podría llegar a adelantar. Y recordemos que la demanda de dinero en Argentina es algo muy inestable. Entonces, yo sería muy cauto, sería muy cuidadoso y trataría de que por un objetivo electoral no poner en riesgo el bienestar de 40 y pico de millones de habitantes. La tasa de interés en Estados Unidos está subiendo, con lo cual yo diría, bajemos un cambio con esta locura keynesiana de hacer déficit fiscal, porque en un mundo donde los fondos van a empezar a escasear, es peligroso. Somos el Titanic camino al iceberg. Y hay algunos locos que dicen, acelera que lo rompemos todo. Y yo cada vez que vi Titanic, se hunde el barco, nunca se rompió el iceberg. Cuando yo lo miro a Marcos Peña... Qué optimista este programa de viernes para el fin de semana. semana. Cuando yo lo miro a Marcos Peña, ¿sí? Y hacer gala del gradualismo, ¿sí? Algo que fracasó siempre en Argentina y fracasó en todos lugares del mundo, o sea, tengo claro que la política fiscal argentina nos lleva de vuelta a otra crisis. A ver, digamos, Amadeo habla, digamos, del gradualismo, ¿sí? Yo te explico que todos los planes de estabilización desde el 52 en adelante de shock, salvo el del 59, fueron expansivos y todos los gradualismos terminaron mal. Y este gradualismo que propone Cambiemos va a necesitar 10 años de ajuste, por lo menos, hasta estabilizar la relación deuda-producto en 75%. Y a un emergente no le prestan más de 55. ¿Sabes qué quiere decir? Eso se llama piña. Sí, con lo cual, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? El costo va a ser cuando nos peguemos la piña. ¿Sabes qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guardá este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir esto con Amadeo. Cuando nos peguemos la piña, digamos, con tu gradualismo. Desde mi punto de vista, este gobierno es el socialismo amarillo. Y, a ver,
Para mí las opciones políticas van entre muy malas. No, amarillo no lo decís por corrupto. No, amarillo porque es el color... No, yo no creo que sean corruptos, pero sí son colectivistas. Sí les gusta el gasto público. Sí, digamos, o sea, le gusta la intervención del Estado. Este gobierno está transitando lo que llamamos habitualmente el rebote del gato muerto. Los números que vos ves en las comparaciones año sobre año son buenas porque estás comparando contra algo malo. Y la realidad es que esto es lo mejor que va a estar mostrando en el año, sin lugar a dudas, el gobierno. Y yo, digamos, la verdad que no le veo mucho upside. Y es más, te diría, este gobierno ni siquiera genera mística. Porque vos fíjate, lo que te propone en materia de crecimiento es como decir, vámonos a la vez, pero de modo decoroso. Argentina tendría que crecer a tasa del 8-9% per cápita sin problema. Pero claro, ¿cuál es el problema de eso? La presión fiscal. Con esta presión fiscal, con este gasto público y con este nivel de déficit que te dice, vamos camino a la piña, eso es lo que no nos permite crecer. No están a la altura de los acontecimientos. Argentina necesita cambios de otra magnitud y con otro timing para recuperar el tiempo perdido. Tiempo perdido que arranca hace varias décadas, pero sobre todo en los últimos 12 años del kirchnerismo, que fue el peor gobierno del siglo XXI, de los últimos 100 años. Desde mi punto de vista, Cambiemos tenía un ministro con un programa económico consistente, que era Melconian, y sin embargo decidieron ir por esta solución socialista, digamos, y de fuerte intervención y de gran cobardía para llevar las reformas a cabo. Probablemente el año que viene quizás siguen consiguiendo financiamiento. En algún momento alguien se va a dar cuenta que los números no dan. Entonces en ese momento, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a ir al fondo. Entonces vamos a hacer un acuerdo con el fondo y el fondo nos va a dar la plata. ¿Qué va a pasar? Cuando pasen los primeros 3 meses, ¿vos creés que vamos a cumplir la meta? ¡Ni en pedo! Somos Argentina. Nunca cumplimos la meta. Y al fondo lo chamullamos 40 años de chamulla al fondo. Con lo cual, ¿qué va a hacer el fondo? Nos va a dar un waiver y vamos a tener que cumplir la meta al siguiente trimestre. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo vamos a cumplir como pasó con el blindaje. Entonces, ¿qué pasó? Se cae el financiamiento. Y cuando se cae el financiamiento, ¡Titanic! ¡Allá! Digamos, vamos contra el iceberg. Digamos, y Marcos Peña dice, ¡dale! Nos vamos a pegar una piña de la reconcha de la lora. Y ese día, ¿sí? Lo voy a agarrar al pelotudo de Eduardo Amadeo y lo voy a putear en sánscrito. Porque sale el pelotudo por Twitter a decir, y esos que quieren bajar el gasto. Sí, boludo, porque si nos pegamos la piña, el sufrimiento en la sociedad va a ser infinitamente más grande. Pero claro, vos sos un parásito de la corporación política y vos no vas a sufrir un carajo, porque acá el ajuste siempre los pagan los del sector privado que nos rompemos el culo laburando. ¿Saben qué? Buen fin de semana, políticos de mierda, váyanse a la reconcha de la lora. Este gobierno, por no hacer lo que tiene que hacer, se está comprando un segundo mandato con peores resultados macroeconómicos aún que los que está teniendo en este primer mandato. Hay un error conceptual muy fuerte en todo esto. El ministro de Hacienda anunciando el cambio de metas de inflación. Es decir, esto implica un avance sobre la independencia del Banco Central. Pero eso siempre lo define el Banco Central, que es el que tiene la política Exactamente, monetaria. La política monetaria es la que se encarga de bajar la inflación. El que fijó las metas había sido Pratgay en su momento. Eso también fue un avance y algo que no se debería haber hecho. Eso fue un error grosero. Pero viniendo de Pratgay no me sorprende nada. O sea, el primer punto, o sea, eso es una invasión sobre la responsabilidad del Banco Central. Segundo punto que me parece extremadamente grave. Cuando arranca la conferencia de prensa, el jefe de gabinete, Marcos Peña, dice, bueno, en realidad la inflación es el impuesto que castiga a los pobres, la inflación perjudica el funcionamiento del sistema económico y después anuncia que la sube. Es decir, que van a ir por una inflación más alta. Es decir, o sea, se acaban de llevar puesto al Banco Central. A ver, aquellos países que tienen bancos centrales duros e independientes, la inflación es más baja. Tenemos el segundo déficit fiscal más grande de la historia y con un cambio en las condiciones internacionales vamos caminos a pegarnos una piña.
Si esto se manifiesta como una situación en la cual el avance contra el Banco Central sigue y se logra lo que Quintana sugiere, que es bajar la tasa de interés. Entonces, si subiste 5 puntos la inflación esperada, entonces vos podrías bajar 5 puntos la tasa de interés. Y eso es una burrada, ¿sí? Es una burrada keynesiana. Porque ¿qué va a pasar? El tipo que tiene las LEVAX, ¿qué va a hacer con las LEVAX? No te las va a renovar. ¿Y vos qué te crees? ¿Que va a tomar esos pesos para estimular la actividad económica? ¿A dónde van a ir esos pesos? Van a comprar dólares. Bueno, ahí está el tema. A ver, ahí está el tema. El dólar se está disfrazando una devaluación. Ojo, es mucho más grave lo del dólar que lo que parece. El gobierno está chocho con el dólar. Creo que la situación es mucho más grave de lo que se considera. Porque hay así una visión de los economistas que dicen, no, el dólar está subiendo por una cuestión estacional. Están equivocados. Estacionalmente, mitad de año en junio, mitad lo que es diciembre, cobras el medio aguinaldo. El medio aguinaldo lo que hace es aumentar la demanda de pesos. Cuando aumenta la demanda de pesos, la moneda se aprecia y la inflación se desacelera. Si vos estás en diciembre y la inflación se te está acelerando y el tipo de cambio está volando, quiere decir que se te cayó la demanda de dinero. Que se te caiga la demanda de dinero quiere decir que te están corriendo, se te están yendo al dólar. Es decir, hace una semana el Banco Central tocó muy poquito las tasas, se le escaparon 136 millones de pesos y se le aceleró la inflación y se le levantó el tipo de cambio. Cuando decís corriendo, que es la famosa corrida. Sí, claro, digamos, están yendo contra las reservas del Banco Central. Cuando cae la demanda de dinero, vos tenés aceleración inflacionaria y salto del tipo de cambio. Y no hay tasa que te lo pare eso. Entonces, ¿sabés lo que pasa? ¿Va a seguir subiendo el dólar, según vos? ¿Qué es lo que...? A ver, si se llegan a mandar esta gansada de querer bajar la tasa de interés, van a tirar tanta plata a la calle que, digo, lo vas a tener que ir a buscar lejos. Y el problema cuando vos haces eso, que esta es la parte... O sea, el gobierno no solo acaba de acelerar la tasa... lo vas a buscar lejos? Te va a subir. El problema que no es trivial la forma que toma esta aceleración inflacionaria, porque como tiene con un salto en el tipo de cambio, eso implica que sube el precio de los alimentos. La sube en el precio de los alimentos golpea más fuertemente a los más vulnerables de la economía, con lo cual, además, genera un problema con los más vulnerables de la economía. Ahora, hay algo que es cierto. Javier, Milei es pesimista, en el gobierno son optimistas, naturalmente. Hoy el Banco Central ya no es creíble. Por ende, desde mi punto de vista, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, debería renunciar. Y si esto estalla, que se vayan a la concha de su madre. Doctor Federico Sturzenegger, yo le digo, se lo van a llevar puesto. Si, con esta presión fiscal el país es inviable. Pero con lo que acaba de hacer Marcos Peña, es más inviable. Porque vos ahora lo que vas a saber es que vas a tener más inflación, vas a tener mayor volatilidad cambiaria. Estás jugando con fuego con la política monetaria. Además, yo no descarto que venga el impresentable de Quintana y diga, vos tenías una tasa de 28,75 apuntando a una inflación de 10. Como ahora es 15, la vas a bajar 500 puntos básicos. Yo les cuento, señor, que si usted hace eso, la gente va a responder. ¿Y sabe qué va a salir de las LEVAX? ¿Y usted qué cree que va a hacer? ¿Que va a agarrar y va a comprar bienes para estimular el nivel de actividad económica en su enferma cabeza keynesiana, donde la oferta es infinitamente elástica? Va a hacer que pierda poder adquisitivo del dinero y eso va a ser más inflación y va a ser, obviamente, como suben todos los precios y el tipo de cambio es uno más, sube más. Pero le digo algo, ¿sabe qué? Los activos financieros se ajustan más rápido que los bienes. Con lo cual, eso se llama overshooting. Cuando pase eso, usted sabe que el precio de los alimentos está en dólares. Con lo cual la comida va a ser más cara. Con lo cual no solo que va a tener el mismo nivel de actividad o menos, sino que además va a tener más inflación, va a tener más devaluación, va a tener caída de los salarios reales, pero como si todo esto fuera poco, va a hacer volar el precio de los alimentos, va a cagar de hambre a la gente, va a aumentar la pobreza y la indigencia. Es decir, acaban de hacer un desastre. Si en diciembre el dólar sube con aceleración inflacionaria, Houston, we are in problems.
¿Se dan cuenta? Porque es cuando está alta la demanda de dinero. Imagínense lo que va a ser a partir de la tercera, cuarta semana de febrero cuando cae. Y después de la conferencia. No, digamos, era iceberg. Allá vamos. Y Marquitos, dale, que lo rompemos todo y aumentamos la producción de cubito. Quiero ver si cambiemos es que logran hundir al iceberg. Yo creo, ¿sí? Que el día que se corta el financiamiento, nos pegamos la piña. El primero es que va a haber inflación del 15% este año. ¿Ahora te dedicas al humor? Bueno, si pudiera... O te pones los pantalones largos y haces un ajuste como corresponde, haciendo que el déficit primario sea nulo para que el financiamiento que te da el fondo alcance para llegar hasta el 2019, o si seguimos con las estupideces gradualistas, como por ejemplo las que dijo Marcos Peña, irresponsablemente en el programa de Majul. ¿Sabés cómo se llama eso? Piña. La corrida recién ha empezado, punto número 1. O sea que vos no le das crédito a que el fondo la contenga. A ver, vos para estabilizar una economía necesitas un ancla. Y el Fondo Monetario no es un ancla, no sirve por sí solo para estabilizar la economía. ¿Sabes por qué? Porque para ser ancla tenés que tener reputación y credibilidad. Las recomendaciones que puede dar el fondo no son adecuadas. Primero, recomienda deslizar el tipo de cambio en un marco ya se deslizó. La demanda de dinero Diego, pará. está Ya se cayendo. deslizó. Yo Ya les se digo, deslizó. señores, desde diciembre se está deslizando. De 17 subió a 25. A ver, el argentino, cuando ve que el tipo de cambio sube y las reservas bajan, ¿qué hace? Va a querer más dólares y menos pesos. O sea, estirarle nafta al fuego. Segundo, las metas que se están negociando con el FMI, que es un déficit primario de 2.5 para este año y 1.5 para el año próximo, ¿sabés qué implican? Que no alcanza la plata ni de casualidad para terminar el mandato. ¿Por qué? Porque te dan 30.000 millones, si te dan 30.000 millones, y con estas metas necesitas 34.000 más sin mercado. Acá en cualquier momento por ahí entra un nuevo swap de China. De 5 más 5. O te devalúan más para que haya más inflación y con eso licuar lo que tienen que pagar en el mercado doméstico. Es parte de un ajuste. Es parte de un ajuste, pero hay que ver qué pasa con la esfera después política, guarda. Y es parte de un ajuste que es bastante complicado, porque siempre ese ajuste está sobre los hombros de los mismos, o sea, de los agentes privados, mientras que los que viven de la recaudación y del gasto público no enfrentan el ajuste porque devalúan y quieren inflar la inflación para que los recursos tributarios no bajen, Roberto. ¿Qué quiere? ¿Tocarlo a Federico Sturzenegger, que es el único que hace bien su trabajo, condicionado a las barbaridades que hace Marcos Peña? Entonces, y la realidad es, mirá, yo lo que creo es que encontrar un ministro como la gente que acepte estando el señor Marcos Peña es imposible. Esta crisis, esta corrida recién está empezando. En el segundo semestre del tercer año de mandato se va a parecer al primer semestre del 2016. O sea, 40%. Pero con 12 puntos de PBI más de deuda y con el mundo que ya no te financia. Entonces el señor presidente, yo me pregunto, ¿qué estuvo haciendo el fin de semana? Porque yo personalmente, yo esperaba no a Marcos Peña con Majul, con su relato amarillo de siempre. Yo esperaba que el señor presidente anunciara en cadena nacional las medidas de fondo para empezar a enderezar esto en la segunda mitad del mandato. ¿Qué es esto? Un plan fiscal totalmente nuevo, porque el gradualismo murió y la evidencia lo muestra. Un ingeniero tiene que entender que los números muestran que el gradualismo murió. Entonces, tiene que ir a equilibrio primario, pero como nadie ya le va a creer, tiene que cambiar lo que hizo hasta ahora, que es cambiar nombres, cambiar organigrama, y lo tiene cada día que pasa. Es caro y costoso. Son dos cosas diferentes. Caro para es la que sociedad. Para la sociedad. Caro es que perdés reservas,
sube el tipo de cambio, se espiraliza la corrida y costoso es que las políticas que antes alcanzaban para arreglar los problemas ya no alcanzan y hay que ir o echar a mano a políticas cada vez más difíciles de implementar y más dolorosas. Desde mi punto de vista, el gobierno ha ganado una batalla, pero desde mi punto de vista es una victoria pírrica. O sea, hay que hacer más, ha comprado tiempo y me parece que si uno quiere ver dónde originó el problema para tener un buen diagnóstico, hay que arrancar el 28 de diciembre. Argentina efectivamente está en crisis. El programa gradualista falló y al fallar nos quedamos sin financiamiento voluntario y tuvimos que ir a un organismo multilateral cuyo financiamiento es compulsivo, ¿sí? Porque se financia con impuestos de los países miembros. Punto 1. O sea, estamos en crisis. Y hay que tener bien claro que estamos en crisis. ¿Por qué? Porque a Argentina se le abren dos escenarios y esto es muy importante y tengamos responsabilidad en esto. Hay que transmitírselo a la población para que entienda lo que nos está pasando. Hay un equilibrio donde Argentina cumple con lo que está planteándole al Fondo Monetario Internacional. Básicamente vamos a hacer un ajuste, como no vamos a tener contrapartida de inversión porque no hay confianza, porque no hay condiciones para ganar dinero, eso lo que va a hacer es que caiga el nivel de actividad económica, va a caer el empleo, va a caer el salario real, va a haber más pobres, va a haber más indigentes, en un contexto donde se está acelerando la inflación. Para ponerlo en orden de magnitudes de algo que se pueda materializar, ese ejercicio donde vamos a tener que hacer el ajuste y lo cumplimos, implicaría, por ejemplo, ir a niveles de pobreza del 35%. Lo que debería darse cuenta el gobierno, que en realidad tiene que acelerar la velocidad del ajuste. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que cuando vos haces el ajuste gradual, significa que los privilegios de la política no ceden y lo que sí ajusta brutalmente es el sector privado, que casualmente es el que genera riqueza. Sí, tío. En este momento el dólar que está a menos de 28. Pregunto, ¿están tomando carrera? ¡Comprá! ¡Ay, no! Me gustó, ¿eh? Verdaderamente, en un minuto, meter 6 conceptos espantosos es de una productividad increíble. O sea, este gobierno no puede ser peor casi, te diría. Fíjate lo primero que dice, que va, digamos, a adelantar el financiamiento, ¿sí?, del Fondo Monetario. El que iba a llegar hasta el 2020 va hasta el 2019. ¿No? O sea, lo adelantan un año. Era lo que señalábamos algunos economistas, ¿sí? Señalamos que Argentina tiene un programa fiscal inconsistente, que las necesidades de financiamiento eran enormes, básicamente un déficit primario de 30.000 millones de dólares, 17.000 millones de dólares de intereses te da un déficit financiero de 47.000 millones y vencimientos por 40.000 de deuda, tenés un rojo financiero de 87.000 millones de dólares y que con lo que te aportaba el fondo, que eran 35.000 millones, te faltaba buscar 22.000 millones más y que si vos limpiabas la parte que podías conseguir del rollover interno, ibas a estar necesitando 25.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno salió a decir no, que somos agoreros, trae tormenta, mala onda, otros términos más usaron para descalificarnos y sucede que ahora tiene que ir al fondo a pedir que le levante los fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno se volvió a equivocar, ¿sí? Y que verdaderamente... Que calculó mal. Obviamente, para variar. ¿Sí? Y con lo cual, a todos los que fuimos descalificados como plateístas, como liberalotes, todas esas cosas, o sea, otra vez se tienen que guardar los términos en algún lugar muy oscuro del cuerpo. ¿Quién tenía razón? ¡Marcos Peña! ¡No! ¡Ya está! Se ve que viene de la calle.